Continuando con el programa, tenemos como invitado al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, con el tema los contratos ley y también actualidad jurídico-política en el Perú de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Es un lujo de invitado. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Rafael. Es un gusto estar en BHTV y a vuestra disposición para lo que crean oportuno preguntar. Doctor, explíquenos por favor como tribuno, como ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, conocedor de este tema. Hemos leído sus artículos en LinkedIn, hemos leído sus artículos en revistas, en hemerotecas, en libros, lo vemos continuamente opinando. Explíquenos sobre los contratos ley, qué está pasando con los contratos ley y para todo nuestro público, ¿qué es un contrato ley, por favor? Con todo gusto. A ver, el Perú tiene en este momento un enorme déficit en infraestructura. Así, la Organización de Fomento en Infraestructura le encarga a una de las universidades más prestigiosas del medio, que es la Universidad del Pacífico, que haga un estudio. Del 2016 al 2025 se calcula que el Perú necesitaría entre 140.000 y 160.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. Y ese problema no es nuevo. Nosotros en los 80 tuvimos la tercera hiperinflación más alta, por lo cual nadie invertía aquí. Esto hace que, no sin polémica, en la parte final del artículo 62 de la Carta de 1993 se incluya un tipo de contrato administrativo, o sea, el titular del contrato es una repartición estatal, pero con características específicas. Yo, administración, yo, Estado, contrato contigo, Rafael, ¿ya? Pero las cláusulas de ese contrato van a ser de intangibilidad, o sea, no se mueve. No puede venir el legislador o alguien a cambiarnos las reglas de juego, ni puede haber un cambio unilateral. No puede, esto es decir, ya no cumple el contrato, yo no puedo decir ya no cumplo el contrato. Como todo contrato, o nos ponemos de acuerdo, o como pasa en el contrato administrativo en el Perú, si hay alguna controversia, se va a arbitrar, que puede ser nacional o internacional. Esa es la figura. ¿Qué es lo que se quería con eso? Promover inversión. Y gran inversión sostenida en el tiempo. A algunos no les gustó porque consideraban que se estaba favoreciendo a ciertos inversionistas en perjuicio de otros, pero bueno, si no hay mecanismos para obtener inversión, pues hay que desarrollarlo. Yo no tengo nada en contra del contrato de ley, todo lo contrario. Ha habido tres momentos importantes dentro de la historia del tribunal para ver este tema. Lo primero fue cuando se ve probablemente el contrato de ley más exitoso que hemos tenido, que es el de Telefónica. 20.000 millones de dólares de la época. ¿Ya? ¿Qué es lo que un grupo de congresistas van al tribunal, objetan la propia existencia del contrato ley y cómo se ha celebrado el contrato ley? Entonces el tribunal en ese momento hace la del profesor, se pone a hacer el manual de explicar qué es un contrato ley. Señores, no todas las cosas que están previstas de la Constitución me pueden gustar, pero ese fue el acuerdo al cual se llegó, y salvo que ustedes hagan una reforma constitucional, el derecho no se maneja con me gusta o no me gusta, el derecho se maneja con pautas que están establecidas y que hay que respetar y si no se, o modificar, y si no se respetan o no se modifican, lo que yo puedo decir es muy interesante, pero no genera ningún efecto que me obligue ni a ti, ni a mí, ni a la gran audiencia que nos está escuchando esta vez. Segundo caso que se presenta importante, época del COVID. El Congreso saca una ley mediante la cual va a decir que ciertos trabajadores vinculados a la salud,
médicos, enfermeras, asistentes de enfermería, laboratoristas, eh, gente vinculada a la seguridad, policías, militares, rompieran con la pauta de contrato de peaje y que pudieran pasar sin pagar peaje. Primero que esa ley era absolutamente innecesaria, porque desde 1989 ya en el Perú, previendo que este es un país, nuestro país, un país de sismos y demás, pues ya estaba previsto eso, pero independientemente se aprovechó, de ahí hubo consenso entre eso sí me tocó como caso en tribunal, y claro, llámela de formación de profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, aclaramos en lo que se llama un fundamento de voto, porque no todo el público que nos ve conoce términos jurídicos, es cuando yo coincido con el resultado, pero no necesariamente con toda la argumentación o quiero complementarla. Y aquí aclaramos, oiga, es un contrato. Contrato es acuerdo entre dos. Es acuerdo entre dos. ¿Ya? Es un contrato administrativo. Uno de esos dos tiene que ser una repartición estatal y si hay problemas, se va al arbitraje. Eso no se había dicho antes en Telefónica con esa claridad. Pero había que decirlo. Y se dijo. ¿Qué es lo que pasa? En un tercer momento, muy reciente, porque después de la sentencia que estoy hablando, que fue una demanda de inconstitucionalidad contra una ley, hay una serie de casos al tribunal y como el tribunal tiene un criterio establecido, los rechazaba liminalmente, o sea, ni los veía. Ya tenía una posición fijada, no vamos a entrar a discutir eso, contrato ley es esto, y una cosa, como decíamos un rato, es que te guste o no la norma prevista, y otra cosa es que la norma prevista es inconstitucional. ¿Qué ocurre en este año? Y ahí tengo que aclarar para que no se malentienda que yo ya emití opinión, como bien lo has dicho, sobre el tema, son opiniones conocidas, públicas, no se diga que estoy queriendo orientar el debate. Un miembro de juntas vecinales del distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, presenta un habeas corpus para proteger su libertad personal, básicamente en este caso libertad de prensa. Y él lo que pide es que una caseta de peaje sea derrumbada. Eso es lo que pide él. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la proyección de los peajes, Puente Piedra era una zona que estaba en proceso de expansión, pero no se había expandido tanto como para cruzar la parte del peaje. Esa zona más bien era una zona campestre, de ese tipo, se llama Changrila, con el nombre ya vamos indicando por dónde va. Y cuando se da este reclamo, es descartado en primer grado, instancia en el Poder Judicial, es descartado en segundo grado Poder Judicial, pero como sabemos, en el caso peruano se permite que cuando el demandante de derechos pierde un habeas corpus, pierde un amparo, pierde un habeas data, pierde el proceso de cumplimiento, puede ir al tribunal. Y bueno, para Isamán León, que es este ciudadano, al cual en una lógica de permitir la atención de todos los reclamos que haya pidiendo derechos, se le autorizó. No estamos hablando de un caso seguido por la Municipalidad de Lima o la de Puerto Piedra, es por un ciudadano. ¿Y qué resuelve el tribunal? El tribunal comienza a reflexionar, habla de un mayor valor de los derechos fundamentales, como que los derechos fundamentales no tuvieran límites en su ejercicio, en su contenido, y como que del otro lado no hubiera derechos fundamentales. ¿O acaso la libertad de empresa o acaso la libertad de contratar no son derechos fundamentales? Y la conclusión que llega el tribunal es muy curiosa.
porque el señor pedía que se derrumbe la caseta y el acuerdo que hace el tribunal, sabiendo que ya este es un tema controvertido y que había un arbitraje internacional en trámite en CIAI, el CIAI para quienes no conocen, es una comisión arbitral de nivel internacional. Hay otras, pero probablemente en América Latina a la cual más se recurre para arbitrajes internacionales y sociales, donde por cierto el Estado peruano estaba perdiendo, porque claro, los contratos están para cumplirse. A pesar de eso, el tribunal resuelve y no, la caseta está allí. Rafael, cuando quieras, puedes irte y te tomas una foto frente a la caseta. Lo que resuelve el Tribunal Constitucional es que, como esto perturba la libertad de tránsito para el Samán León, pues no se cobre plazos. Con lo cual, unilateralmente está dejando el Tribunal Constitucional sin efecto unas cláusulas de contrato de ley, cosa que no le corresponde hacer. Doctor, vamos a una breve pausa comercial, nos indica la señorita Miriam, dueña de nuestro tiempo en el programa, y continuamos con este tema con respecto a la competencia, ¿por qué no le competía? Vamos a una pausa. No, con todo gusto. Continuamos, doctor, dígame, ¿por qué no le competía en este caso? Con todo gusto, Rafael. A ver, en el caso peruano, primero, la Constitución establece en la parte final del artículo 62 este tipo de contratos administrativos que tienen cláusulas que en el derecho se llaman de intangibilidad, o sea, que son estables y no las puede cambiar cualquiera. Lo que puede pasar es que nos pongamos de acuerdo. Un contrato de ley puede hacerse para una concesión de obra, construir puentecito. El puentecito no se puede construir. Y nos ponemos de acuerdo y salimos, pero nosotros, los que hemos hecho el contrato. Dos, la ley de contratación del Estado, la anterior y la muy reciente, son fijas en el mismo criterio. Cualquier controversia en el contrato, supongamos que este es un vaso y tú consideras que está medio lleno y yo considero que está medio vacío, ¿quién decide? En el caso peruano, una instancia arbitral. Puede ser un árbitro solo, puede ser un tribunal arbitral nacional o puede ser un tribunal arbitral internacional. Eso está previsto así en la Constitución y en nuestra ley de contratación. Entonces, el tribunal, yo soy muy amigo de la mayoría de los miembros del tribunal, pero soy más amigo de la verdad. No tiene competencia para eso. Ahora, otra cosa que se objetaba ahí, Rafael, algún magistrado insinúa que este contrato fue firmado con Rutas de Lima cuando los dueños de Rutas de Lima era la compañía Odebrecht, que todos sabemos los problemas de vinculación con corrupción que hubo. Pero Odebrecht ya no está en la compañía. Y aunque estuviera, pregunta para contestarme solo. ¿El Tribunal Constitucional está para determinar delitos o esa no es labor de una investigación del Ministerio Público que lleva un control de acusación al Poder Judicial y ahí se determinará si se inicia el proceso penal correspondiente? Le corresponde al Creo Ministerio que Público, claro, o claro. sea, en el estilo Titular de la constitucional, acción penal, carga la prueba, defensor de la legalidad y el persecutor del delito. exacto, lo has dicho muy bien. Entonces, el poder en un Estado constitucional está repartido. No todos pueden hacer todo. Y el Tribunal Constitucional, por más que sea el intérprete de cierre vinculante de la Constitución, no está para determinar delitos, no está para resolver controversias en un contrato administrativo. Eso tiene las entidades que se encargan del asunto. Pero si me permite una última cosa, se hace una aclaración para los que no conocen los elementos jurídicos.
En una aclaración no estoy cuestionando la decisión, lo que estoy diciendo es, no la entiendo a cabalidad. Aquí, ¿cuál es el problema? Cuando uno hace una autopista y cobra peaje, tiene que haber vías alternas. Para los que viven en Lima o cerca de Lima van a entender claramente el ejemplo. Hay una autopista que lleva de Lima a Ica unos 300 kilómetros y al costado de esa autopista hay la antigua carretera Panamericana Sur y quien no quiere pagar el peaje va por ahí. Uno de los argumentos del tribunal es que no había vías alternas. Y obviamente, si yo soy el Estado y tú eres el particular que haces el contrato ley, para poner una autopista con peajes para que se pueda sostener, pagar, aumentar, arreglar, la lógica mínima te dice que es el Estado el responsable de construir las vías alternas y no existe. Pues eso no lo entendió el tribunal. Y cuando viene la aclaración que le plantea Rutas de Lima, dice, bueno, pues, ¿quién es el responsable de hacer las rutas alternas? La respuesta del tribunal es los dos, la Municipalidad de Lima y ustedes. Curioso, ¿no? Porque a la Municipalidad de Lima no se le pone ninguna sanción y sin embargo a Rutas de Lima no se le permite cobrar el peaje, siendo supuestamente, creo que hay un error conceptual, pero asumamos que fuese así, el Tribunal Constitucional está diciendo que si dos son responsables, pero a uno no le achaco ninguna consecuencia por su responsabilidad y al otro lo dejo cobrar el peaje. Consecuencia. Arbitraje internacional en el CIAI, 61 millones de dólares tiene que pagar el Estado peruano. Segundo arbitraje en trámite, se están pidiendo 81 millones. Y esos obviamente no van a salir de la Municipalidad de Lima. De esos van a salir los impuestos que pagamos todos nosotros y nosotros. Qué Ese es el mal. estado de la cuestión y obviamente la figura del contrato ley erosionada. ¿Cómo vamos a conseguir gran inversión a través de contratos leyes si puede venir un tribunal constitucional, un juez, un legislador a cambiarnos las reglas de juego? Entonces, ¿para qué sirve la cláusula de estabilidad? ¿Tú harías un contrato ley con alguna repartición estatal con eso? Tengo mis serias dudas, ¿no? Todo el mundo. Ese es el escenario. Ese es el escenario al cual nos ha llevado una decisión, con todo respeto, equivocada del Tribunal Constitucional en su actual composición. Tenemos que, doctor, los contratos ley generan, hay el artículo 62 de la Constitución del 93, que sea como sea es obligatoria para todos y es la Constitución y hay que obedecerla. Usted mismo nos ha señalado como tribuno y como miembro del tribunal, ex miembro del Tribunal Constitucional que ha resuelto sobre esto. Nos guste o no nos guste, es la ley y hay que obedecerla. Ahora, el punto es que hablaba de los derechos de los derechos adquiridos y los hechos cumplidos. En este caso debió obedecerse el hecho a lo cual se comprometió el Estado. Debía haberse buscado en ese momento firmar un mejor contrato y de establecer, hay miles de abogados muy bien preparados que hubieran ido de parte de la municipal para decir, no firmes este contrato de peaje porque te estás obligando a una cosa, después no vas a decir que no. Si el contrato está mal, era responsabilidad del alcalde en ese momento y de los abogados en ese momento de negociarlo bien. Debieron Peor negociar aún, mejor, ¿verdad? peor aún, porque ese contrato fue firmado en la gestión de la alcaldesa Villarán y fue ratificado en la gestión del alcalde Castañeda. Y el actual alcalde de Lima es el señor López Aliaga, que era regidor de Castañeda y que firmó por ratificarlo. Dos, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de cosas? Supongamos que Puente Piedra creció tanto que es muy difícil hacer la vía alterna. Bueno, la estrategia está planteada en muchas partes. Aquí mismo en el Perú hay zonas en las cuales son zonas, por ejemplo, de playa, que hay una caseta y solo si tú eres vecino, muestras tu carnet, pasas.
una alternativa menos gravosa que la que se pueda plantear mientras se ve, si cuando hay menos, hay casetas o se reestructura el contrato para ver cómo se ve esta responsabilidad, hubiese sido a todo el que tiene el DNI, porque ahora hasta los niños tienen DNI, Sí. ¿no? Muestras tu DNI de Puente Piedra en la caseta y pasas sin pagar. Si eso es lo mismo que está pasando desde 1989 con los bomberos, con los policías, con los médicos, con las enfermeras. Muestran su carnet y pasan sin pagar. ¿Podía haberse hecho eso? Sí. Era una cosa menos gravosa, menos conflictiva que definitivamente no cobrar, no permitir cobrar por las casetas. Y ahora el Estado peruano tener una deuda de 61 millones de dólares y camino a tener una de más de 80, yo hubiese jugado a esa alternativa estando en el espacio del tribunal, ¿no? Pero mis sucesores creo que han ido por una ruta equivocada. Creo que han creído que con eso protegían más a la ciudadanía y no protegen más a la ciudad. Porque para Samán León, los vecinos de Puente Piedra, todos y todas nosotros vamos a tener que pagar esos 61 millones, que pagar el otro arbitraje que se está planteando, y además, si ahora el tribunal no resuelve una aclaración que no aclara, dice que cualquiera de los dos es responsable, vamos a jugar a que uno dice que no tiene que hacerla y el otro dice que no tiene que hacerla y la vía alterna no se va a hacer nunca. Una situación de completa inestabilidad. Y Ricardo, amigos, amigas, a lo que se le pide a un juez, sea juez del Poder Judicial o juez del Tribunal Constitucional, es crear condiciones de estabilidad. Ya nuestra sociedad está muy conflictuada para añadir un conflicto más. Pero eso es lo que lamentablemente ocurrió en este caso. En otras palabras, doctor, usted es tribuno, conoce mucho del derecho y hace unos artículos y unos libros muy buenos y a sus alumnos les enseña todos los días esto en varias universidades, en las mejores del Perú, pero lo vamos a traducir un poquito para que nos entienda la gran familia judicial y la gran familia jurídica peruana y los televidentes que son la familia de los estudiantes de Derecho de Abogados que nos ven en todo el Perú, porque llega a todo el Perú el programa, gracias a Dios, a través de BHTV, nuestro canal. Lo que podríamos traducir es esto. O sea, la Constitución dio un marco, digamos, el artículo 62 en la Constitución del 93 para los contratos ley. Si yo como abogado de la municipalidad, digamos, si viene cualquier empresa, que ahora se llama Rutas de Lima, que era la que hace los peajes, y quiere negociar un peaje, yo como abogado de mi municipalidad, la municipalidad me está pagando como asesor legal, como abogado, o el Estado, o el gobierno, o la comuna limeña, o la ciudad de Lima, tengo que negociar bien ese contrato para que no pierda Lima, porque yo trabajo para una alcaldesa, entonces en ese momento lo negocio mal. Pasa y viene otro alcalde y lo ratifica, viene otro alcalde y lo ratifica. Pero en ese momento, después de 3 o 4 años de que lo firmó una alcaldesa, lo hizo firmar con sus abogados y salió muy mal porque fue un abuso, digamos, fue un abuso en un supuesto a todos los ciudadanos o habitantes o vecinos de Puente Piedra. Cuando llega el momento, 3 o 4 o 5 o 6 años después, se le exige a un juez constitucional, después a una sala constitucional y después al Tribunal de Constitucional Recurso de Agravio que arregle lo que negoció mal una alcaldesa. ¿Eso se puede decir? Con matices. En primer lugar, para quienes no conocen de derecho administrativo, las bases para sacar un contrato administrativo penal y Sí, un contrato tiene ley razón, es mejor explicado así, doctor, tiene razón. Sí. entonces, las hace la entidad administrativa. O sea, partimos de un error que no lo comete Rutas de Lima o quien fuera. Yo soy el que saca las bases para que se haga el contrato ley de peajes. El TDR, Así es, los términos de referencia, para ponerlos en términos que los término de ciudadanos pueden... referencia. Esos los hago yo, administración, y no tengo la previsión de reclamar vías alternas o de construir vías alternas. Y no me doy cuenta de la expansión que está teniendo Puente Piedra, que es una zona que es campestre, en muy poco tiempo se va a convertir en una zona urbanizada. Ahí hay un tremendo error
quiero pensar que error, de quienes diseñaron el contrato. Segunda cosa a tener en cuenta, si ya detectamos que ese contrato tiene un error, porque siempre cuando hago una autopista, pongo peajes, tiene que haber una vía alterna, no ratifico el contrato, pues entro a negociar con la otra parte para ver cómo salimos de este problema. Y el contrato fue ratificado por un municipio distinto, de signo político Sí, distinto, porque este no es un problema político, este es un no. problema de mala gestión. Tres, Eso es peor todavía. tres, el tribunal tiene competencias y debe ser muy claro en qué competencias tiene. Si los problemas de un contrato administrativo en el Perú se resuelven por árbitros, ¿qué hace el tribunal? No tiene. Si el Poder Judicial ahí fue acertado, le dice, no veo el caso porque no me corresponde, no veo el caso porque no me corresponde, pero el tribunal se mete a ver un caso que no me corresponde. O sea, una cosa es el activismo para la defensa de los derechos y otra cosa es el hiperactivismo, rebasar nuestras competencias, hacer lo que le toca hacer a otros, porque con eso creo que estoy defendiendo derechos. Si no estoy defendiendo derechos. Porque ahora para Isamar León tendrá la caseta de adorno y podrá pasar sin pagar, pero después la administración tributaria para Isamar León, a Rafael Rueda, a Eloy Espinosa Saldaña y a todos los que nos estén escuchando, les van a cobrar eso. Porque ¿de dónde creen que van a salir los 61 millones? Y los 80 y tantos que parece que se vienen. Pues, Ese es el gran problema. Doctor, todos tenemos competencias en el Estado constitucional y no podemos rebasar de ellas por más buena intención que tengamos. ese es el Porque punto. si no el remedio es peor que la enfermedad. Es verdad. Doctor, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con este importante tema. Continuamos con nuestro invitado de lujo, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ex vicepresidente de nuestro Tribunal Constitucional, porque es de todos los peruanos. Doctor, por favor, si nos pudiera hablar con respecto al artículo que hemos leído, referido a cómo queda ahora el caso Cócteles y la relación, bueno, cómo es lo de la reforma universitaria, por favor. Ya, vamos con los dos temas para plantearlos de manera sucinta. Comencemos con el tema universitario que es más sencillo Sí. de entender. En el caso peruano, antes que llegáramos al tribunal, se constata que hay una crisis en las universidades, que hay universidades de poca calidad, universidades que funcionan casi en un garaje, universidades que a veces ponen filiales en cualquier parte del país y no explican nada. Hemos visto incluso tesis de maestrías, incluso de doctorado, que son bastante discutibles, ¿no? Y frente a eso se hace una fórmula que eso se llama el estado de cosas inconstitucional. Todo está de cabeza, hay que ponerlo en orden. Se dice, tiene que hacerse una ley nueva, universitaria, distinta a la de los 80 y tiene que establecerse un, un órgano de supervisión para asegurar dos cosas que toda universidad decente del mundo tiene que tener. Licenciamiento, o sea, una autorización para comenzar a trabajar, y acreditaciones. Eso significa evaluar. ¿Quieres crear una facultad de biología? Bueno, tienes que cumplir con ciertos requisitos. ¿Quieres mantener la facultad de biología? Porque hay adelantos tecnológicos y demás. Tienes que cumplir con ciertos requisitos. ¿Quieres ya no solo tener una facultad, sino una maestría de biología? Tienes que tener una serie de requisitos, no solamente de profesores, sino también de biblioteca o de acceso a libros, en algunas carreras incluso con laboratorios y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Progresivamente se han ido reduciendo las competencias el órgano que se crea a propósito de la ley universitaria, que nosotros convalidamos la existencia de este órgano, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, siglas SUNEDU. ¿Qué ha pasado? Entre todos los recortes que se han dado, el más reciente,
se ha establecido una ley de licenciamiento permanente. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que cumples, Rafael dice, ya no voy a estar en DHTV, voy a armar mi universidad, Universidad DH. Cumplo con requisitos básicos y ya solamente van a haber revisiones después, ya no acreditaciones, sino revisiones, con lo cual, ¿quién saca del mercado a las universidades malas? ¿Quién Ex- saca del mercado a la organización? Y hay intereses, o sea, no nos engañemos, dentro del Congreso hay congresistas que ya se han enriquecido creando universidades de discutible calidad. Al no haber acreditaciones y ser el licenciamiento permanente, ya FUNEDU es como un felino sin garras. No te puede atacar, no te puede controlar de manera adecuada. Y hay otra cosa más que plantea esa norma, que podemos hacer educación plenamente virtual. Y hay universidades virtuales de gran calidad. Por ejemplo, a Harvard, si uno se conecta a la red, o Yale, por hablar de las universidades norteamericanas, Bolonia, por hablar de la universidad más antigua del mundo, la más importante en Italia, tienen cursos virtuales. Y si yo puedo estudiar una carrera en curso virtual en Bolonia, voy a escoger y me la van a convalidar acá. ¿Dónde estudiarías, Rafael? ¿En una universidad descartable con un título que lamentablemente por más mérito que tengan sus alumnos y alumnas va a ser considerado segundo? ¿O estudias virtualmente en Bolonia? Todos buscamos una que esté acreditada y que esté respaldada, siempre. Bueno, ese es el problema del licenciamiento permanente, mi querido amigo. Vamos y rápido al tema de cócteles. Cuando estamos hablando del tema de cócteles, nos estamos refiriendo a toda una coyuntura proyectada desde varias compañías de constructoras brasileñas, la más importante, Odebrecht, pero no la única, Saboas, está Camargo Correa, y la práctica de estas compañías era: conseguimos contratos administrativos fáciles. ¿Por qué? Porque voy al presidente, a la presidenta de la República o altos funcionarios y le digo, sacamos esta obra nosotros por 100, precio que no es competitivo en el mercado, es el más barato, pero por lo bajo que estoy pasando 20, ¿ya? Cuando la cosa cuesta realmente 160. La práctica en el Perú, porque si no, el comité que adjudica la obra es sospechoso de haber cometido una irregularidad, es tomarla más baja. Y a veces tomarla más baja encierra pues estas trampitas de estas compañías, que están sacándolo por 100, en realidad por 120, y en realidad ni siquiera por 120, porque después van a decir, no me alcanza el dinero, hay complicaciones. Lo que llamamos los abogados, vamos a hacer una modificación, una adenda al contrato. Y lo que formalmente nos costaba 100 y que realmente costaba 160, termina costando 250. Y en el camino, corrupción de una serie de funcionarios y funcionarios. Pero además, para asegurarse que lleguen al puesto los que deben llegar, Odebrecht, Roas y estas compañías, sobre todo Odebrecht, pues tenía una verdadera división para el cohecho, o sea, para el soborno, para hablarlo en términos de que se materializaba en la donación de dinero a campañas de quienes se presentaban ya sea a la presidencia de la República o al Congreso. Ojo, no está mal donado. Si tú tienes una confianza en una candidata, un candidato, puedes donar, pero esa donación tiene que estar registrada.
Claro, por la ley de Porque partidos políticos y tiene que estar sí, registrado. no, porque si no se presta a la corrupción del partido. Sí, ¿Quién maneja un dinero que no está registrado? No se sabe quién lo tiene, no se sabe cuánto es, y por eso no se sabe en qué se va a utilizar. En las elecciones del 2011, el no registrar donaciones era considerado una falta administrativa, no delito. Y casi todos los grupos caen en esta situación de recibir dinero que no registran, pero todos. 2011, como se llamaba en ese momento, Fuerza Popular, como se entiende hoy, lo que hacía era, muy bien, vamos a recibir el dinero, porque hay un cuaderno del representante de... Yo siempre mantengo la presunción de inocencia, estoy contando los hechos. Pero hay un cuaderno y hay declaraciones del representante de Órdenes del Perú, en el Perú, un señor de apellido Barata, que lo está sacando muy barata también, ¿no? Que dice aumentar 500 a Keiko. Y obviamente no son 500 soles, son 500.000 dólares. Una imputación muy seria. Y todo ese dinero que supuestamente se recibió, parece, eso es lo que plantea el caso, que se trata de encubrir con unos cócteles, o sea, compartir con la gente, con unas entradas a ese cóctel carísimas y nadie se acuerda que haya habido el cóctel. Es como aquella congresista que decía que había estudiado en un colegio y no se acordaba de sus compañeros de clase. Sí. Ese es el problema. Entonces, se hace tres cargos. Un cargo sobre obstrucción a la justicia, no me dejan conocer la verdad de las cosas. Un cargo sobre organización criminal, o sea, esto es una banda que tiene un objetivo, y se hace un cargo sobre lavado de activos. Este dinero ha sido obtenido regularmente con un comportamiento delictivo. Este caso comienza en el 2017, a fines del 2018, en diciembre del 2018. El fiscal que está encargado de ver la situación concreta del caso Cócteles, es el fiscal Pérez, va al estudio de abogados de uno de los abogados más reconocidos en el ámbito penal en Lima y hace un allanamiento. ¿Por qué? Porque en ese estudio se defendía, una de las abogadas de estudio es la abogada de Keiko Fujimori, y varios abogados de estudio estaban defendiendo a personas a las cuales se habían involucrado. Dios, en ese involucramiento sobre el tema también hay que decirlo. Como no se registró, pero se encuentra alguna documentación, mucha gente que de buena fe donó para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, también los han puesto en la lista de los procesados. Ya, ahí. Y yo no tengo, ni tú tampoco, Rafael, cómo saber si el dinero que he donado de buena fe lo han registrado o no lo han registrado. Van al estudio, entonces, de este abogado, que revisan, fines de 2018. El abogado deja que se haga la diligencia, pero reclama. En enero del 2019, el reclamo se hace obviamente ante el superior jerárquico, ya, al jefe de Pérez, que es el fiscal de la Barba. El fiscal de la Barba dice, este es un allanamiento como cualquier otro, no hay nada irregular al respecto. Considerando que este fiscal Pérez no es imparcial y la decisión que le ha dado el fiscal Vela no se ajusta a derecho y perjudica sus derechos porque pueden en cualquier momento entrar a su estudio y bloquear su secreto profesional, por ejemplo, al señor E, que es el abogado del cual estamos hablando, interpone un amparo.
Doctor, este tema es muy apasionante y yo le ruego y lo comprometo muy respetuosamente si pudiéramos tratarlos. Ya se nos ha vencido el tiempo del programa, pero Ah, es bueno. Pero interesantísimo. vamos a dar dos plantitas para que la gente entienda. El Poder Judicial dice que no, el Tribunal Constitucional dice que sí, y establece incluso unas reglas de cómo tienen que hacerse los allanamientos, de los cuales explicamos después. La discusión es que si esa regla puede ser aplicada en 2024 a diligencias que se hicieron en 2018. Primer asunto. Segundo asunto, si todos aquellos a los cuales se les hizo una diligencia de allanamiento similar pueden hacer el mismo reclamo que haré. De hecho, lo están haciendo. Dejo la película allí para poder seguir conversando de esto. Exacto, porque definitivamente, doctor, este tema creo que es hasta más apasionante todavía que el anterior, que es muy importante y queremos escucharlo. Quedamos para otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un invitado de lujo. Hemos aprendido muchísimo y estamos muy agradecidos con usted, doctor. Encantado de seguir colaborando con ustedes y poder estar intercambiando ideas contigo, Rafael, y con todo el equipo de BHTV. Hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches, Perú, donde quiera que estés.